Eh, digamos, yo les contaba que yo tengo 66 años, o sea, por ahí uno ha vivido un montón de procesos. La idea es mostrar esos procesos, pero bueno, no verlos solamente desde un punto de vista sectario, o sea, sino ver un poco qué es lo que está pasando en general y que tiene que ver mucho con nuestra profesión, digamos. Esa es la idea de esto. Entonces, bueno, hay cambios políticos y sociales, pero estos cambios políticos y sociales, digamos, en principio pueden ser ajenos, pero cambian las necesidades de la gente. Ese es el punto importante, digamos. No que existan estos cambios, sino que cambian las necesidades de la gente. O sea, la visión que nosotros tenemos que tener de alguna forma es cumplir con las necesidades de la gente. Uno de los problemas más serios que a veces tenemos cuando hablamos del tema de nuestra profesión es que es un gasto. Y los gastos molestan a la gente. O sea, no se ve nuestro trabajo como una inversión. Entonces, por ahí una preocupación que siempre tuve es esa, cómo convertir o cómo generar que la gente, digamos, invierta en nosotros y no gaste en nosotros. Los gastos son feos, es un impuesto, es algo molesto. Tengo que hacer una mensura, te dicen. No es justo que sea así. Yo he visto unos carteles últimamente, empezó el Colegio de Agrimensores de Mendoza, que me dio mucha satisfacción porque ellos generan una preocupación en la gente. Usted está ocupando su terreno, le generan alguna duda. He visto en un viaje a Mar del Plata también, conozca a su agrimensor, o sea, esas son inversiones. Muchas veces, muchos de los problemas nuestros radican en una cosa que es muy tonta. Parémonos un día en una esquina, esto lo tendrían que hacer los colegios, digamos, y preguntemos a la gente que pasa si saben lo que es un agrimensor. Te confunden con geólogos, te confunden con topógrafos. Uno en mil. Entonces, no se conoce nuestra profesión. Volvemos al tema del celular. ¿Cómo nos van a necesitar si no nos conocen? O sea, ¿cuál es la inversión que hay que hacer? Que nos conozcan. Pasa que se cambió el paradigma, venía de una estrategia donde éramos pocos, entre comillas, y era como una especie de cepo necesario de que algunos pocos gozaban con ese... Claro, pero creo que se terminó. Claro, o sea, yo pienso, vuelvo a decir, que no tenemos que ser un gasto, tenemos que ser una inversión. Algo que la gente, si bien no esté tan de acuerdo, pero invierta. ¿Sí? O sea, sepa que le damos una respuesta. Una cosita. Sí. Un ejemplo más, para mí tonto, pero claro, un problema de ignorancia de la gente. Por supuesto. Porque no saben. Entonces, por ejemplo, va a construir una casa, va a poner $100.000 arriba, y no te va a llamar al agrimensor, que te va a salir $2.000 eso. Dice, ¿quién termina definiendo los límites? El albañil probablemente. Entonces después se equivoca, pero es por ignorancia, ese es el problema. Bueno, hay que matar la ignorancia. Exactamente. O sea, ese sería. Bien, entonces, la idea es ver cambios políticos y sociales, pero enfocados a identificar los cambios de necesidades de las mujeres. Por eso está chévere. Bueno, yo la trataría de hacer amable, digamos, o soportable. Entonces, me voy a sentar acá porque si no, no voy a poder hacer funcionar la música. Estamos en el año 60. Estas son las cuestiones del 60. Esta es la música del 60. Para que no sé si algunos la recuerdan, pero muy chico, ¿no? Bueno, esta era la música del 60, pero además sucedían estas cuestiones, ¿no es cierto? Muchos seguramente no conocen esta música,
algunos la conocemos y hasta la hemos bailado, digamos. Pero bueno, la idea es reconocer los avances que había en aquella época. Bueno, después vino esta época que muchos de nosotros también hemos vivido, y la música de aquella época era más o menos esta. Si la puedo hacer tocar. Este Windows nuevo es muy... Bueno, no puse todas las canciones completas porque evidentemente serían bastante problemáticos, pero miren la carita de Maradona. Yo me acuerdo que lo vi en la cancha de Juniors haciendo... Les decía que en los entretiempos Maradona hacía demostraciones para los que íbamos a la cancha en aquella época. Y bueno, y acá se crea la World Wide Web, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que es la web de ahora. ARPANET era una red universitaria de interconexión entre universidades. Les pido que observen lo que era el mouse. No sé si están observando lo que era un mouse de aquella época. Y la música me parece que se las debo porque no pude hacer funcionar el... Esto también pasó y hace 15 años. Y acá hay un hecho por ahí muy importante para nosotros, que es la cumbre de la Tierra en Río. Esto cambia, digamos, muchas de las cosas que están, o anticipa muchos de los problemas que hoy tenemos. Sobre todo, acá se genera, digamos, el tema del desarrollo sostenible. A ver si tengo suerte con la música, sí. Bueno, las Torres Gemelas, un problema realmente muy, muy duro. Y hoy, después de varios años, mírenla, 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 ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. bueno, la idea es que ustedes tengan una idea de que pasó el tiempo realmente, y por ahí nosotros a veces no cambiamos, siempre pensamos que estamos en los primeros años, pero el tiempo pasa y esa fue la idea de pasarles estas cosas. Vamos a ver qué pasó en el área nuestra. Ese debe ser un teodolito T4, no sé si habrá en la facultad en algún depósito, y lo que está a la derecha, no sé si muchos lo conocen, pero era la planificación de la Red Geodésica Argentina, que por supuesto no se terminó, o sea, quedó incompleta porque parece otra tecnología.
En el centro ustedes pueden ver la evolución de los elipsoides. Hoy hablar de elipsoides prácticamente no tiene sentido en cuanto que un cambio en el modelo de elipsoide no hace un cambio cartográfico o catastral. O sea, ya cualquier cambio en una perfección, digamos, no hace un cambio cartográfico. Sin embargo, nosotros al tener el elipsoide de Hayford, con respecto a lo que estamos manejando, cambian el contenido de las cartas antiguas, digamos, de las cartas en papel. Eso es todo un tema que hoy ya no sucedería entre nosotros. Bueno, los mojones, fíjense que ese está puesto en la loma de Cerros, porque era la única posibilidad para que se vieran. Yo me acuerdo cuando hice el proyecto de la cartografía de la regiodésica de Neuquén, yo quería poner los puntos GPS ahí en la cima, y los chicos me decían, pero vos estás loco, José, ¿en qué año vivís? Bueno, yo le discutía, digamos, que tenía que coordinar para relacionar las redes, pero realmente un punto GPS jamás iría en el cerro de una montaña, tiene que estar asequible para que podamos poner una estación ahí. Son cambios que se van produciendo, digamos. Estos eran los primeros distanciómetros. El primer distanciómetro era la luz, que era el geodímetro, y yo usé uno de esos, aunque parezca mentira, y los sudafricanos descubrieron el telurómetro, que prácticamente es el principio de los actuales distanciómetros. Cartografía en papel, estas no sé si las conocen, algunos sí, otros no, son donde se guardaban los planos. Cansábamos nuestras manos girando la facit. Les comento algo. Yo trabajé en el IGM, antes era militar, y para calcular una estación astronómica, la latitud tardaba un mes, la longitud otro mes y el azimut 20 días para el cálculo. Se hacía por cálculo doble, o sea, calculaban 2 personas y había una tercera a la cual le llevábamos los resultados de los cálculos con logaritmos y no podíamos hablar entre nosotros, porque si hablábamos entre nosotros se producía el error doble. Si se producía un error doble, había que recalcular y el tiempo de cálculo era un mes. O sea que no podíamos hablar entre 2 calculistas. ¿Está claro? Por ejemplo, les comento algo de esa época. Un día sabíamos que había un señor que guardaba algo en un escritorio con llave. Queríamos saber, como jóvenes, qué era lo que tenía. Y un día le afanamos la llave. ¿Qué piensa que había en ese cajón? No. Estaban básicamente las fórmulas de las ecuaciones normales. No se distribuía el conocimiento. O sea, él las guardaba y nadie las podía ver. ¿Está? Era un secreto de privilegios. ¿Está? Esto también lo he usado, digamos, y bueno, la regla de cálculo ya casi no. Esta era la fotografía de aquella época y estas eran son las primeras computadoras. Capaz que una de estas bateas guardaba 5 megas. ¿Está claro? Por supuesto que, si ustedes observan, era privilegio trabajar en los centros de cómputo. ¿Por qué? Porque los humanos normales, ¿sí?, sufríamos el calor. Ellos no, porque tenía que haber aire acondicionado. Entonces, trabajar en sistemas era un privilegio. Los veíamos como gente superior, que tenía derecho a usar el aire acondicionado, y nosotros, más humanos, no. Lo que estoy contando es verdad, no es cuento. Estas eran las cuestiones. Pero bueno, en los 60 empezamos a mejorar un poco.
Este es un proyecto de lo que es una estación total hoy. Básicamente era ponerle un distanciómetro a un teodolito. En este caso creo que es un T2 con un bill. Ni le digo lo que costaban, ¿no? estos pequeños aparatos. Y estos eran los inicios. Bueno, ahí se ve la evolución de la válvula hasta los transistores y los microchips. Y acá, por ejemplo, esta es una portada de una revista que todavía guardo sobre, no sé si ven que estas son tarjetas perforadas. Yo me acuerdo en el IGM que una vez se me cayó las tarjetas perforadas. Perder el orden de las tarjetas era perder el programa. Era terrible, fue un desastre. Bien. Este es un punto interesante. La geografía en aquellos momentos se manejaba dentro de corrientes, digamos, descriptivas, si quieren llamarlo así, y aparecen las primeras cuantitativas. O sea, estudiar geología o estudiar geografía no tenía nada que ver con los números. De hecho, bueno, hoy siguen existiendo que muchas carreras de geografía están dentro del ámbito de las carreras de filosofía. ¿Sí? O sea, y además, digamos, estudia geografía crítica. Pero bueno, lo cuantitativo no era un actor en aquella época. Eran trabajos realmente pioneros. En los 70 aparecen las primeras cuestiones de análisis cuantitativo. Por ejemplo, un algoritmo para hallar el camino más corto. O sea, la idea es cómo pasar lo que hacíamos manual, hacerlo de alguna forma en forma digital. Los polígonos de Voronoi es bastante interesante. Nosotros los agrimensores no manejamos esto, pero tiene que ver con las cuestiones de zonas, definir zonas de influencia. O sea, nosotros en general manejamos las curvas de nivel como descripción de los cambios de las variables geográficas. El polígono de Voronoi y los polígonos de Thiessen en geografía describen fenómenos como por ejemplo la lluvia. Supónganse que acá en este punto ha llovido 500 milímetros y acá 100 milímetros. No podemos decir que acá hubo una variación lineal de lluvia. ¿Sí? Esto da origen a lo que se llaman los mapas coropléticos. O sea, en toda esta zona se asume los 100 milímetros y acá se asume los 300 milímetros. No se conocen los intermedios. Un mapa coroplético puede ser también un mapa de propiedad, un mapa, digamos, de provincias. O sea, yo no estoy cambiando de provincia más o menos. ¿Sí? Bueno, estos elementos geográficos hacen el tema cuantitativo y había que desarrollar algoritmos que permitieran gestionar de esto. Acá arriba se ve, por ejemplo, un tema de rasterización. Y estas eran las primeras computadoras. Esto ya no lo vemos, ni hacemos tampoco, que era digitalizar planos en papel. En general ya los planos están todos digitalizados. Es muy raro que no estén digitalizados. O otras formas de captura de datos. Pero inicialmente se capturaba con este tipo de sistema. Bueno, las bases de datos. Las bases de datos son un elemento importantísimo de los GIS. Muchos autores dicen que un GIS es una base de datos espacial. O sea, se puede observar un sistema de información geográfico como una base de datos espacial. Las bases de datos no fueron siempre, digamos, un tema conocido. Hasta una convención que hubo en Estados Unidos no se usaba. Cada programa era propietario de sus datos. Si cambiábamos el tipo de dato,
teníamos que cambiar el programa. Había una dependencia muy firme entre el programa de cálculo y el dato. A partir de las bases de datos se independizan los datos de los programas. Y esto hace, digamos, una optimización de los sistemas de archivos de datos. Bueno, justamente uno de los temas principales de aquella época es cómo modelizar los datos, o sea, cómo los ponemos en computadoras, cómo hacemos una construcción lógica para el almacenamiento y la recuperación eficiente. Las primeras imágenes de satélite, el escáner multiespectral, Landsat es, digamos, un antecedente muy importante de lo que son las imágenes de satélite, y estos son aparatos analógicos de fotogrametría que en una primera cambio se los trataba de digitalizar, o sea, que los datos que salieron fueran a parar a, digamos, a una computadora. Acá tienen una computadora pegada a un sistema SAIS, las imágenes, los GPS. Pensar que hoy hay un GPS en un reloj, con respecto a esto, es bastante importante el cambio. Realmente no eran GPS, era un sistema Doppler de posicionamiento. O sea, el GPS nace con mucho después, digamos. Una primera estación total de SAIS en el 75. Y este es el resumen de la época del 70-80. La primera PC, 1981. Esto no sé si la recuerdan. En aquella época había dos tipos de computadoras antes que las PC. Estaban las de IBM y las de Digital. Las de IBM eran para cálculo administrativo en general y las de Digital se usaban para cálculo técnico. Esto sería una primera computadora técnica. Había una famosa computadora que era la DP11, creo, o DP11, creo. La primera notebook. Fíjense un detalle, 64K de memoria. Realmente los primeros antecedentes de los SIG es un software que se llamaba CGIS, que es Canadian Geographic Information System, digamos, es un canadiense. Pero fíjense, acá está la primera conferencia de usuarios de ESRI. ESRI es una marca, por ahí la más importante de SIG, de GIS, y tenía 16 personas. Este año, hace muy pocos días, ¿cuántas personas tuvo la reunión de ESRI en California? ¿Qué dicen? 16.000. O sea, 16.000 personas y empezaron con 16. Hace muy poco tiempo, ESRI factura, este es un dato que les tiro para que se den una idea, más de $1.000 millones al año. Bueno, computación móvil, computadoras móviles. Con una de estas calculábamos nosotros pues no nos querían comprar una PC, calculábamos los movimientos de tierra en Panedile en una obra. Resumen. El ArcView, el entorno Windows, digamos, el primer ArcView, el primer ArcInfo en NT. ArcInfo siempre venía en Unix, y Unix significaba una plataforma de hardware especial y una plataforma de software, de sistema operativo especial. Todo trabajaba en Unix. Cuando pasa a NT, realmente se empieza a popularizar más. Ahí tienen la serie de procesadores. Y esto es muy importante para mí. Esto se lo adjudica a Nicolás Negroponte, un gurú de la informática, y dice que no hablamos solamente de computadoras, sino hablamos de nuestra manera de vivir.
O sea, cambiamos nuestra forma de vivir. Piensen en el celular de nuevo, como ejemplo, y realmente cambian nuestra manera de vivir. O sea, hacemos cosas con el celular que nos hacen vivir distinto. Ni hablar las conversaciones con el chat, con las conversaciones permanentes estas que tenemos a través del celular. Realmente cambia nuestra manera de vivir. Acá hay un tema importante a posteriori. Los primeros servidores de mapa en Internet. La web, ya más moderna, es estática. O sea, todo el mundo quería tener una página en Internet, pero era estática, no se interactuaba. O sea, te mostraba cosas, nada más. No podíamos interactuar en Internet. Estática, meramente estática. Son las páginas fijas, que muchas de esas quedan todavía. Bueno, este es un gran cambio. Este es otro de los temas profundos, digamos. Google. Google empieza con un motor de búsqueda. Se acabó las preocupaciones de dónde están las cosas. ¿Sí? Uno busca y encuentra inmediatamente. Los clasificadores ya no existen más. Pero para nosotros tiene otra significación, que ya lo vamos a ver muy enseguida. Imágenes de alta resolución. Esta es la subida a, ¿cómo se llama? En Perú. Machu Picchu. Cuando uno subió a Machu Picchu y después vio esto, se acordó de por qué los marean, ¿no? Nuestra actividad, o sea, la de los mapas, eran actividades de boutique. Y ahora con esto pasan a ser actividades de supermercado. O sea, destruye por ahí, o sea, es un desafío y aparte una destrucción. Porque genera un montón de cambios. O sea, ahora todo el mundo sabe de Google. O sea, buscamos una dirección, o sea, nos manejamos ampliamente con Google Earth o Google Maps también, y es de supermercado, todo el mundo lo usa. Ya no es de especialistas, ya no es de boutique. Y quiere decir que nuestra actividad también pasa al supermercado. Entonces hay que tener digamos, una presencia, ya no en la boutique, ya no escondida, sino hablar de otros temas, generales. Desde al fondo a la derecha pasa a estar en todas partes nuestra actividad. No sé si habrán oído algo así de hacer mensuras con imágenes. No hay problema, ya hay gente que lo hace, así le va también. Pero lo más grave, que alguien puede pensar que no sea agrimensor, que se pueden hacer, pues si yo puedo medir con el GPS, ¿no? Todo un desafío. El punto también es observar lo siguiente, que es una problemática, ¿no? ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos que el 70% es informal? ¿Sí? Por supuesto, nosotros no estamos en el África, donde este 70% es real. Pero pensemos en la propiedad informal en nuestra tierra. A ver, hago una pregunta. El municipio, ¿sí? ¿Sabe dónde está la pobreza? ¿Tiene idea de si una plaza es ocupada o una zona es ocupada con propiedad informal? ¿Figuran los registros? En general. No visita al público, pero los municipios sí lo tienen. Bueno, me alegro. En general no hay. Ni hablar de saber quiénes son los, digamos, los propietarios informales, o sea, los poseedores. En Córdoba hay un registro de posesiones, pero no a nivel de gente pobre. O sea, es muy probable que si yo vaya al catastro, yo no reconozca la propiedad informal. Y es un tema que nos incumbe, pero claro que nos incumbe. O sea, no tenemos que dar una solución para esa problemática.
Claro que tenemos que dar una solución para esa problemática. No figura en la ley de catastro ahora el de los derechos de superficie, que tiene mucho que ver con esto. Son preguntas, o sea, son disparadores que yo les hago. Bueno, fíjense, la web cambia, pasa a una web 2. Pasamos de la boutique a un servicio más dentro de los... El mainstream es el curso mayor. Ya no estamos en los arroyos, sino en el río principal del problema. Y esta es la realidad. SIG en la web. O sea, la nube como nuevo paradigma, usuarios de todo tipo, SIG en la web, y la pregunta que me hago, si catastro también. Esta es la nube. Y la nube tiene detrás estos servicios. Web service, servicios web, multiplicidad de plataformas. O sea, hoy el celular es una plataforma computacional más, o sea, es un sistema de información más. Herramientas de bajo costo para la captura de datos, GPS en todos lados, comunicaciones de datos inalámbricos, computación en la nube, redes sociales. Hay un señor, un americano, que una vez dando una conferencia, lo criticaron porque decía, uno no puede hacer cartografía con un error de un GPS en un navegador, que en ese momento tenían 30 metros. La respuesta que dio, dice, señores, en la cartografía, y se vivía en aquella época, de los años 1800, 1700, ¿tenían más precisión de 70 metros? No. Una estación astronómica, ¿cuánto se creen que era el error? Una expeditiva, 300 metros. Una estación astronómica, de las que yo les contaba que tardaban un mes en calcularse, tenían más o menos 3 metros por el coseno de la latitud. O sea, el tema de la precisión, digamos, es un tema relativo para algunos problemas. Ahí está el tema. ¿Para qué? Muy bien. ¿Para qué? Hay algunas cosas donde no se necesita, y eso da lugar a un área que se llama crowdsourcing, o sea, datos crudos o datos, digamos, informales, o, por ejemplo, un servicio, a ver, me voy a poner para mirándolos, un servicio que se llama OpenStreetMap. OpenStreetMap es un servicio donde uno sube sus waypoints tomados con GPS y los levanta, y hoy es la cartografía más importante que hay en el mundo, más completa. La pregunta es, señores, ¿ustedes qué usan? ¿El diccionario de la Real Academia o Wikipedia? ¿Qué usan? Levanten las manos. ¿Quién usa más? Wikipedia. Entonces, señores, ¿va a haber una cartografía informal, real, cercana a lo actual? ¿O va a haber una cartografía, por ejemplo, ¿quién usa la cartografía del IGM y no usa Google? Depende para qué, volvemos a lo mismo. Depende para qué. Y ese para qué lo sabemos responder nosotros. Y está muy bien. Ese para qué lo sabemos responder nosotros. Pero, a ver, más desafiante todavía. Por ejemplo, con un punto, ¿no podríamos cartografiar la propiedad informal para dar una respuesta social? Es una pregunta, con más o menos 3 metros, para que el Estado la tome en cuenta. Son preguntas, o sea, son disparadores que yo quiero generar para que ustedes se vean que hay otros puntos de vista. También es necesaria una precisión en lo urbano de 5 centímetros, eso es cierto. La propiedad cuesta mucha plata. Pero los problemas de la sociedad pasan por ahí o pasan por otras cosas. Son preguntas. Denme las respuestas. ¿Qué respuestas le vamos a dar a la gente, a las necesidades de la gente?
Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer, digamos. Por ahí, la idea que a mí me subyuga es interpelarnos. La palabra interpelar significa poner en cuestión. O sea, lo que estoy haciendo es de abogado del diablo, no es que yo piense así, ¿está claro? O sea, me cuesta pensar así, pero me doy ese lujo, me interpelo. O sea, me repregunto. Me repregunto si las cosas que estoy haciendo dan respuesta a las necesidades de la sociedad. Provoco disgustos. No es fácil. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Bueno, multiplicidad de plataformas. Fíjense que en una época estábamos acá, pero ahora existe todo esto. Hace muchos años, les comento, había una idea que era realmente una utopía, de usar las computadoras de Europa de noche con cálculos digamos, de día en Estados Unidos, que eran más baratas. Y se hablaba también de cartografía online, se hablaba de catastro en tiempo real. Era un sueño. ¿Hoy es un sueño? Catastro, cartografía en tiempo real. Cartografía con el OpenStreet, En realidad absoluta. Tiempo real. Yo he subido tracks y los he visto al día siguiente. En tiempo real. Con correcciones y demás. En tiempo real. O sea, hoy con un GPS, digamos, podemos hacer cartografía en tiempo real. De hecho, se hacen. Si ustedes me dicen, José, ¿cuál es una de las cuestiones más importantes de hoy? Hablé ¿cómo se llama? De la reunión de ESRI hace unos días. Cartografía, sensores en tiempo real. El tiempo, o sea, la medición digamos, del tiempo, hoy es en tiempo real. O sea, el pronóstico, digamos, con sensores de temperatura, de clima, es en tiempo real. Sensores de todo tipo. Sensores en las empresas para abrir eléctricas, sensores. Eso es una realidad. O sea, todo lo que es sensores en tiempo real. Estas cosas, bueno, esto es la web que estamos manejando hoy, Web 2. Todo el mundo produce y publica todo. Fíjense lo de abajo. Bueno, este es un estudio, un pequeño estudio que hice yo, digamos, de los cambios tecnológicos que fueron sufriendo los catastros con las mejoras tecnológicas, ¿no? Catastro en soporte papel tradicional, más ordenadores y base de datos, pasó a esto. Más el CAD pasó a esto. Más servidores de base de datos espaciales, pasó a esto. Y ahora, actualización online. Catastro colaborativo. Esto que les digo, esta señora la conocí en el Congreso de Catastro del año pasado en Córdoba. Gerda Schenak. Es la, digamos, presidenta de la Comisión 7 de Catastro de la FIC. Esta mujer también creo, algunos decían que podía ser la presidenta de la FIC a futuro. Fíjense lo que está diciendo Gerda. Esto es el catastro que llevamos actual. Productores de datos, agrimensores, va a la base de datos de gobierno y lo leen. ¿Sí? Pero además hoy podemos pensar en una base de datos hecha por las comunidades. O sea, cómo, este es un desafío, cómo, digamos, convertir a usuarios para tener información para los catastros. Un servicio que se podría dar online es saber la reglamentación
de subdivisión de la tierra en cada lugar. Que el tipo entre, en Rosario está. Bueno, eso está buenísimo. Que cualquiera entre, ponga su casa y le tire o pueda imprimir sus valores. Ahora, eso significa también un trabajo nuestro de definir, que lo dice la nueva ley de catastro, sobre los objetos nuevos territoriales. O sea, pues las zonas de restricción son objetos nuevos territoriales que nosotros también tenemos que definir y registrar en nuestros catastros. ¿Está? Bueno, es todo un combo. Pero la idea es ampliarlo o ver cómo el usuario final, ¿sí?, puede actualizar nuestras bases de datos. O sea, esta es la propuesta de esta señora. Bueno, estos son los cambios. Esto es ya casi más moderno. Y acá algunas cuestiones. Una de las preguntas que también tenemos que hacernos es el 3D. Cartografía móvil, esto es típico de Google. Pero los cambios de contenido también. O sea, vimos cambios políticos, cambios tecnológicos, cambios en catastro de alguna forma, y cambios con respecto a los contenidos. Nuestra área en general, en el mejor de los casos, cubre esta zona. Digo en el mejor de los casos porque en general catastro está ubicado acá. Y hasta más, con respecto al uso y control de la tierra, somos pobres. O sea, mucho de valor, mucho de tenencia, poco de uso. Sin embargo, no quiere decir que catastro tenga que hacer todo esto, pero sí tiene que vincular, porque la base de datos más grande nuestra es justamente la catastral. O sea, yo he visto empresas privadas ir a catastro, digamos, a solicitar las bases de datos para saber dónde invertir, dónde hacer los trabajos. Bueno, la idea es disponer de esas bases de datos en Internet, ¿no? Pero sumar más informaciones, concretamente, por ejemplo, este tipo de informaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aparentemente toda esta información se hace a través, que hace la multifinalidad, el catastro multifinalitario, se hace con una red de trabajo, o sea, no solamente catastro, sino vinculado a través de la infraestructura de datos espaciales con otros nodos. O sea, cada nodo cumpliría tener distintas partes. La base catastral, digamos, está arriba de la base cartográfica y está arriba de la base geodésica. La base geodésica, la cartográfica y la catastral son temas de quién? Nuestros. ¿Sí? La base es nuestra. Y acá tenemos un poco lo que a mí a veces me preocupa. Digamos, cada una de estas épocas, ¿sí?, tuvo su problemática. Revolución agrícola y feudalismo, el catastro fiscal, si quieren llamarlo, o sea, cómo cobrar los impuestos para solventar la guerra de la industrialización, hace a esto que les comentaba de la habitación de la gente en las ciudades, y había que cubrir, digamos, saber por ahí, descubrir cómo generar esta paz social en las ciudades para solventar esta industrialización que necesitaba gente en ciudades para que pudieran trabajar en las industrias, para que además tenían necesidades de vivir. Luego viene como recurso escaso, y ahí aparece la idea del planeamiento. Y ahora está esta época, desde 1980, estamos en el 2015, con la idea de multipropósito para la era de sostener la problemática
de la información del desarrollo sustentable. Bueno, esto no es mío, por supuesto, es una adaptación. Fíjense cómo van cambiando los focos del catastro. Pero no estoy diciendo, señores, abandonen los problemas del mercado inmobiliario. No estoy diciendo, abandonen los impuestos. Sumen. ¿Entienden? Sumen otros problemas que tenemos que dar respuestas. Entonces, este es como el camino, ¿no? Y para resolver esas... Ahora lo que estoy explicando es el qué. Antes habíamos visto el para qué, el por qué. Ahora el qué es lo que las respuestas que tendríamos que dar. Y acá Mario Piumetto, digamos, habló de un catastro para el catastro a un catastro para todos. ¿Sí? O sea, no mirarnos el ombligo, no buscar las soluciones que nos parecen a nosotros, sino tener un catastro que sirva a la sociedad que nos sustenta. Eso por ahí es lo que está diciendo Mario. Y también voy a describir brevemente los cambios culturales y humanos que hacen digamos, a estas formas diferentes de pensar. Mis padres fueron Great Generation, digamos. Yo soy Baby Boomer. ¿Sí? Después está la generación X, generación Y y generación Z. Y todos piensan distintos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cada generación genera, digamos, una forma de vida. O sea, no somos tan distintos. O sea, podríamos decir que la gente de 60, 70 tiene cosas muy parecidas y muy diferentes a las generaciones actuales, que serían la generación Z o la generación de los milenarios. Lo que no podemos pretender, digamos, es que nosotros se formen con nuestras problemáticas la gente de la generación Z. Es como que hay que explicar o digamos, tratar de enseñar para futuro, o sea, ver, digamos, un poco distinto. Bueno, acá están, digamos, los que son de la generación del 70, acá estarían los de la generación de los baby boomer, acá están los generación X. Fíjense que hay unas características que hacen a cada una de estas generaciones. Por ejemplo, los baby boomers somos idealistas. Veíamos en el deber ser. Mirá, mi mamá, yo la oía permanentemente, tenés que ser esto, tenés que ser aquello. O sea, puras obligaciones, nos olvidábamos de ser, de vivir. ¿Está? Ahora vivimos todo y no abandonamos los ideales, ¿no? Es al revés. Pero bueno, tiene que ver con estos cambios sociales y que hacen, digamos, a un poco a nuestra vida y hasta nuestra concepción de cambio. Y bueno, esta es la generación Y. Y esta es la generación Z, la de hoy, digamos. Y acá están los cambios. Del hombre del deber ser al ser hoy, ser joven como único valor, o sea, hoy no le damos pelota a los viejos y estamos excluidos. Si quieren hablar de exclusión, nos excluyen. La gente grande está excluida hoy. De una sociedad jerárquica a una sociedad en red, del hombre como único estatuto de verdad, un hombre de verdades relativas, esto ya lo había comentado, eso de las racionalidades diferentes, de cultura local a global. Fíjense los cambios tecnológicos. Y esto lo saqué de un señor que dijo, José, mucha tecnología, pero falta algo. Y sí, falta el que ocupe la silla, digamos. O sea, tenemos que ocupar la silla de nuestras obligaciones del hoy, ¿no? Por ahí de los desafíos de hoy. Y es necesario, digamos, un profesional que esté, digamos, resuelto
a dar estas cuestiones. Y esto se me ocurrió en algún momento que, fíjense, cuando estaba la radio era sonido más imagen. O sea, cuando apareció la imagen sumamos algo. ¿Y ahí qué apareció? Todos sabemos, la televisión. Y algunas de esa gente, digamos, porque estos son nuestros miedos, siguieron en la radio. No es que la radio desaparece, se le da un lugar. De hecho, yo escucho radio, o sea, hay mucha gente que escucha radio, mucho más de lo que uno piensa, aunque esté en la televisión. La televisión cubre otra cuestión. La pregunta es, o las conclusiones es, no desaparece la rama origen, con el tiempo disminuye la importancia de la rama origen, esto es real, crece la nueva innovación, algunos profesionales de la rama origen se especializan e integran en la nueva innovación, o sea, se suman a los cambios, y algunos no cambian de rama, y está todo muy bien, pero no tienen que impedir que el otro cambie. Esa por ahí es la idea, ¿no? Entonces el catastro, la pregunta es, ¿cuál es el catastro de hoy? Y yo hago el catastro, hablo como de agrimensura en general, ¿no? Y acá, volviendo a Mario y a Diego Herba, digamos, bueno, esto es un grupo de gente que trabajamos en el Lincoln, pasar de un catastro del catastro, pero un catastro para todos, de fiscal y legal, a las bases de un catastro multifinalitario en base a las IDE, agrego, levantamiento y precisión a administración, o sea, dejar un poco el tema de las precisiones, digamos, mejor dicho, sumar al tema de las precisiones, eso sería mejor dicho, respondiendo el para qué, pero también administrar otro tipo de información que no es tan precisa y que la gente está necesitando. Pasar de la cartografía parcela a un modelo de datos de territorio formal y real. Esto ya lo dice Catastro 2014, es un viejo estatuto de la FIC que lo hizo 20 años antes o 15 años antes, donde decía, señores, dejemos el plano y pasemos al modelo. De datos de acceso restringido a datos libres y abiertos, esta idea de no quedarme con los datos, sino ponerlos a disposición de la gente. Proyectos de actualización catastral a actualización continua, catastros nacionales estatales a catastros urbanos. O sea, si ustedes piensan el tema de lo urbano, cartográficamente, no hay una institución catastral, o sea, cartográfica urbana. O sea, no podemos encontrar cartografía urbana en nuestro país. O sea, la cartografía tradicional, ¿quién la manejaba? El Instituto Geográfico Militar y a nivel nacional. Pero no hace cartografía urbana el IGN, Instituto Geográfico Nacional ahora. Entonces, ¿quién la hace? La pregunta es, ¿la hace la provincia? ¿Hay una dirección de cartografía? O sea, ¿no estamos abandonando el tema de la cartografía? Hay que pensarlo seriamente, ¿no? Bueno, y este es el final y el peligro. Creo que la figura lo dice todo, ¿no? O sea, no es hacer lo que veníamos haciendo con computadoras, sino es aprovechar las nuevas posibilidades para hacer cosas distintas. Es esto de la interpelación que nos tenemos que hacer porque las herramientas realmente cambian nuestra forma de vivir. Digamos, no es repetir lo que veníamos haciendo, sino, digamos, hacer cosas distintas. El punto por ahí, la cuestión, es que algunos nos subimos en un momento, otros nos subimos en otro momento, pero hay que subirse al tren, porque si no, pasa y lo toman otros, los espacios se ocupan, señores, ¿no? Definir qué quiso queremos, interpelarnos, lo que estamos haciendo, y bueno, y esto es una suma de cosas, requerimientos, necesidades, contenidos, tecnología y personas. Las personas como el que ocupa la silla, o sea, hay que ocupar la silla, tenemos que formar a alguien que ocupe la silla y eso va a ser lo que construimos. El problema es cómo nos cae, ¿no? A futuro nos puede caer mal.
Bueno, hasta aquí llego. Muchísimas gracias por haberme atendido.